Buenos días, hermanos. Nada más si me confirman que pueden escucharme. Sí, Sí, te perfecto. escuchamos. Bueno, bueno, primero que todo, buenos días. Y realmente es un placer poder compartir esta mañana un mensaje que creo que Dios tiene para todos nosotros. Y algo que es sumamente relevante e importante en nuestras vidas, pero también que bajo las circunstancias que vivimos actualmente aplica de una forma muy real y viva. Y primero quisiera que oráramos, que pongamos este tiempo en las manos de Dios, que sea Dios quien nos hable y que Él entre a lo más profundo de nuestro corazón y transforme nuestra mente a través de su palabra. Oremos. Dios, yo oro para que tú seas glorificado a través de este tiempo. Que Padre, sea tu palabra la que venga a nosotros, que tu palabra penetre a lo más profundo de nuestro corazón, de nuestra mente, transforme nuestra forma de pensar, Señor, para que así cambie nuestra forma de vivir. Padre, que no sean mis palabras, sino sean las tuyas, que aquí necesitamos es escucharte a ti, Señor. Necesitamos escuchar tu voz, que tu Santo Espíritu se mueva en medio de nosotros y que tú operes, Señor, para que tu nombre sea exaltado y glorificado, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. En las últimas semanas hemos estado estudiando el libro de Santiago. Y este es un libro que fue escrito para una iglesia que estaba esparcida debido a la persecución. Y este es un libro que a mí me encanta porque es un libro súper práctico, un libro que nos llama a la acción, un libro en el que tenemos temas que son sumamente relevantes para cada uno de nosotros en el contexto y en las circunstancias que nos encontramos hoy en día, en las circunstancias de la pandemia, en las circunstancias que nos estamos afrontando cada uno de nosotros. Y primero que todo, quisiera que recordáramos lo que hemos estado estudiando en las últimas semanas. Vamos a hacer una pequeña recapitulación. Y para esto, déjenme aquí que tengo un problemita. Y para esto vamos a ir y vamos a recordar lo que en las últimas semanas hemos estado estudiando. Y en la primera semana, si recordamos, tocamos el tema de ¿tiene Dios un plan? Y en este Jesús nos compartía acerca de cómo en medio de las circunstancias que vivimos hoy, podríamos pensar y podríamos llegar a considerar en algunos momentos, ¿realmente Dios tiene control de todo esto? Pero pudimos ver cómo Él tiene control y cómo Dios ya nos había desde hace muchos años comunicado que este tipo de cosas iban a suceder. En la siguiente semana, también Jesús nos compartió acerca del tema, todos vamos a ser probados. Y todos vamos a ser probados porque Dios usa las circunstancias para hacer de nosotros personas perfectas e íntegras. Eso es lo que Dios quiere hacer de nosotros para que nada nos falte, tal como dice Santiago. Posteriormente a esto, en la tercera semana, Fabiola nos ayudó a responder la pregunta, ¿es Dios bueno? En medio de las circunstancias que vivimos, muchas veces lo podemos cuestionar. Pero vimos cómo a través de su palabra y a través de nuestras vidas podemos recordar que así es. En la siguiente semana, Adrián fue el que nos compartió acerca de la verdadera fe que necesitamos. Una fe en acción, una fe que no discrimina, una fe que es visible en la ayuda que nosotros damos a nuestros hermanos y en la manera en la que hacemos uso de nuestra lengua. Y la semana pasada, Carlos compartió con nosotros, ánimo, lo vamos a superar. Nos compartió cómo Dios nos va a dar la fortaleza, cómo Él nos va a dar la paciencia para superar las circunstancias que estamos afrontando hoy en día. Y después de navegar por cada uno de estos temas, llegamos al final de la epístola de Santiago y también al final de la serie. Y Santiago termina recordándonos sobre un tema que es sumamente relevante independientemente de las circunstancias en las que nos encontremos, ya sea que estemos en la cúspide del éxito o sea que estemos en medio de una prueba o una situación difícil. Y este tema es la oración. Y el día de hoy vamos a hablar
sobre una oración que marca la diferencia. Y para ilustrar y para iniciar esta enseñanza, me gustaría iniciar con una historia. Y para esto le pedí a Rocío, que también está aquí con nosotros, que pueda compartir con nosotros una historia de su vida. Rocío. Hola, buenos días. Lucas, ¿me escuchas? Sí. Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Les mando un abrazo. Gracias, Lucas, por darme esta oportunidad de contarles esta historia de mi familia. Bueno, yo soy tica. Tengo 4 años de estar acá en Panamá y hace bastantes años mi hermano, el mayor, decidió irse a estudiar a Chile. Entonces, tenía apenas 2 semanas tal vez de estar allá. Y un domingo por la noche, él había tenido un largo día, habían ido como a pasear, a conocer un poco la ciudad. Y esa noche, las personas que estaban con él cuentan que él empezó a hacer unas preguntas muy extrañas a ellos y les preguntaba, yo tengo dinero, ¿qué es lo que yo tengo que hacer mañana? ¿Por qué estoy aquí? Y les pareció extraño lo que él estaba preguntando, ¿no? Parecía como que no recordaba cosas y estaba como perdido. Entonces ellos le dicen a él, ¿por qué mejor no te vas a descansar? Han sido días muy largos, mudanza además, entonces mejor ve a descansar y ya. Se quedaron un poco preocupados y a los minutos de ese momento, él, estando en su cama, empezó a convulsionar. Ellos obviamente, pues muy asustados, llamaron a los servicios de emergencia y ahí empieza esta historia. Recuerdo que esa noche yo dormía en la madrugada y escuché a lo lejos, me pareció escuchar a lo lejos el teléfono de mi casa. No sé, seguro fue hace tantos años que no teníamos celulares. Y la cosa es que yo escuchaba a lo lejos el teléfono y como que me desperté, me esperé unos minutos y la llamada se agotó. Me generó cierto como un vuelco de corazón, ¿no? Y a la mañana siguiente, cuando estaba apenas amaneciendo, escuché unos pasos en las escaleras fuertes y rápidos, de esos pasos apresurados que te parece que no traen buenas noticias. Abrí la puerta y en efecto era mi hermano, el del medio. Tenía la mirada perdida, se veía nervioso y ahí supe que algo estaba pasando. Nos contó la historia, lo que estaba pasando, la noticia que había recibido de Chile. Mi hermano en ese momento estaba en cuidados intensivos. La misma convulsión había tenido otros efectos en su cuerpo. Mi mamá decide en ese momento irse para Chile para acompañarlo, para ver qué era lo que estaba pasando. En Chile empezaron a hacerle una serie de exámenes para ver qué era lo que había provocado esa convulsión, qué era lo que él tenía, y empezaron a darse cuenta que tenía un bulto importante en su cerebro, una pelotita grande en su cerebro, que era lo que estaba provocando eso, y además estaba creciendo, y además debían de extraerla de un lugar que era complicado y que podía traer, digamos, secuelas o inclusive, digamos, la misma operación podría tener complicaciones. Así que bueno, eso fue un golpe súper importante en mi familia. Mi mamá es una mujer de muchísima fe. Yo admiro la fe que tiene. Empezó a orar. Recuerdo que yo dormía al lado de ella y la escuchaba todas las noches, todas las mañanas, orando. Siempre lo hacía, pero en aquel momento en particular la escuchaba cada noche orando y suplicando a Dios porque sanara a su hijo. Recuerdo que yo en las noches pensaba, ¿y si no? Y una vez le pregunté, mamá, ¿y qué pasa y si no? Y ella me decía, amor, yo creo totalmente que Dios puede sanar a tu hermano, pero también yo tengo una urgencia y quizá no sea la urgencia de Dios. Y tal vez yo tengo un plan y no sea el plan de Dios, pero yo creo que lo puede sanar y yo sigo orando para que Dios haga un milagro en la vida de tu hermano. Así que bueno, empezaron una serie de cambios en ese momento. Mi hermano decide volver a Costa Rica para empezar ya el tratamiento, la operación y todo lo que nos esperaba por delante. Él regresa a Costa Rica. Recuerdo verlo llegando al aeropuerto perdido, distinto. Yo decía, no, algo no está bien acá definitivamente. Y bueno, empezaron los exámenes en el Hospital México, un hospital muy importante en Costa Rica. Empezaron a hacerle exámenes nuevamente, a repetir toda la batería de pruebas que se habían hecho en Chile. Y un día convocaron a mi papá al hospital, un día de abril, de esos bonitos como el de hoy, soleados. Y mi papá iba por una noticia. Él creía que iba por la noticia de cuándo era la operación, qué iban a hacer, qué repercusiones iba a tener.
qué iba a pasar durante la operación, y iba dispuesto a escuchar todas esas noticias. Ese día llegó al hospital y lo estaban esperando dos neurólogos, y uno de ellos le dijo: don Carlos, yo no sé si usted cree en algo, yo no lo sé, pero don Carlos, lo que yo le puedo decir hoy es que en eso en lo que usted cree, sea lo que sea que usted crea, es la única explicación que yo le puedo dar hoy. Le mostró los dos exámenes y le dijo: don Carlos, eso que su hijo tenía, ese bulto y esa pelota, que era de importantes dimensiones, ya no está. Se ha ido, ya no está, y yo como científico, yo como médico, yo no se lo puedo explicar. Hemos tenido una junta médica con el equipo de neurología completo de este hospital, hemos tenido llamadas con Chile, pero no podemos explicar, ni ellos ni nosotros, por qué se ha ido esa pelota y esa pelota ya no está en el cerebro de su hijo. Así que, don Carlos, lo que yo le puedo decir es que su hijo está sano y no tenemos nada más que hacer con él. Mi papá estaba ahí boquiabierto, escuchando cómo un médico le estaba diciendo que Dios había hecho un milagro en la vida de su hijo. Él dice que salió del hospital corriendo, fue a la casa, seguro voló para poder llegar a la casa y decirle a la mamá que estaba en la casa esperando y que había tenido tanta fe que de verdad Dios había sanado a su hijo. Gracias, Lucas. Muchas gracias a todos por escucharme y darme la oportunidad de contarles esta gloriosa obra de Dios en la vida de mi familia. Que Dios los bendiga. Gracias, Rocío, y gracias por compartir con nosotros. Y en línea con esto, estuve buscando un poco también en Internet sobre estudios relacionados al impacto de la oración en cada uno de nosotros, en las personas. Y si bien hay un debate muy fuerte al respecto, me gustaría compartir dos puntos que me llamaron sumamente la atención, que extraigo de estudios que se han realizado. Y el primero es que, de acuerdo con un estudio de la Universidad de Texas, se concluye que las personas que asisten regularmente a la iglesia viven en promedio 7 años más. Y el segundo es que el siguiente, asimismo, Manuel de la Peña, del Instituto Europeo, indica lo siguiente: resultados similares se reflejan en otro estudio pilotado por el Centro Médico Rabin en Israel y publicado en el British Medical Journal. En él se constata que la oración produce cambios significativos en la evolución de la enfermedad, hasta tal punto que repetir una plegaria ayuda a la relajación, a la vez que reduce la presión arterial y los ritmos metabólicos, cardíacos y respiratorios. En definitiva, la oración tiene un efecto sobrenatural sobre nuestras vidas. O dicho de otra manera, nuestra espiritualidad tiene un efecto sobre nuestra área física. Hoy vamos a ahondar en 3 puntos que Santiago menciona al cierre de su carta. Pero antes de ir a estos puntos, vamos a leer Santiago 5 del 13 al 20. Y dice lo siguiente, y les pido que vayamos siguiendo la lectura. Y dice lo siguiente: ¿está afligido alguno entre ustedes? Que ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Que cante alabanzas. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. Hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella, recuerden que quien hace volver a ella, recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. El día de hoy quisiera que, en torno a este pasaje que acabamos de leer,
hay 3 puntos que creo que Dios tiene para nosotros hoy. El primero es en todo tiempo conectados con Dios. El segundo es, ¿y qué cuando la enfermedad llega a nosotros o los nuestros? Y el tercero es, nuestra mayor necesidad no es física, es espiritual. Y con esto vamos a ir al punto número 1, en todo tiempo conectados con Dios. Y para esto vamos a leer nuevamente Santiago 5:13. Santiago 5:13 decía, ¿está afligido alguno entre ustedes? Que ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Que cante alabanzas. ¿Cuándo se nos hace más fácil estar cerca de Dios? ¿Cuando las cosas van bien o cuando las cosas van mal? Aquí Santiago nos recuerda que no importa las circunstancias en las que estemos o en las que nos encontremos. Siempre necesitamos estar conectados con Dios. Si queremos llegar a ser perfectos e íntegros, esto es indispensable. Algo que sucede muchas veces en nuestras relaciones es que con el tiempo tendemos a hablar menos y tendemos a hacer más. Pero esto no es lo que Dios quiere. Por ejemplo, en muchos de nuestros matrimonios, si somos honestos, algo que nos empieza a suceder con el tiempo es que empezamos a hacer más cosas juntos, pero tendemos a conversar menos. Y esto, de una u otra manera, nos va distanciando el uno del otro. Recordemos que Dios está muchísimo más interesado en que nosotros lo conozcamos que en lo que nosotros hacemos por la obra. Incluyo acá lo que hacemos por la obra de Dios. Dios desea que nuestro foco esté en conocerlo y que lo conozcamos, que lo vivamos. Muchos pensamos que conocer a Dios y fortalecer nuestra relación con Él se trata de la cantidad de información que yo meta a mi cabeza acerca de Él. ¿Qué tanto leo la Biblia? ¿Qué tanto escucho podcasts? ¿Qué tanto escucho enseñanzas? Y no digo que esto sea malo, no digo que sea malo, pero debemos entender algo, que la espiritualidad no es acerca de información. La espiritualidad es acerca de relación. Y eso es lo que Dios añora con nosotros y es lo que Él desea con cada uno de nosotros. Una relación está construida sobre una comunicación constante en ambas vías. Y pensando en esto, me vino a la cabeza un examen que quisiera que cada uno de nosotros hagamos en este momento. Y les voy a hacer esta pregunta y me gustaría que pudieran identificar cuál sería su respuesta, si A, B, C o D. Y si la respondiéramos honestamente. Si alguien nos pregunta hoy si conocemos a Dios, nuestra respuesta tendrá el mismo grado de intimidad que cuando respondemos a una persona que nos presentaron en alguna actividad y le di la mano una vez. B, una persona que fue compañero nuestro en la universidad, llevé 3 cursos con esa persona. C, una persona de la que fuimos muy amigos en el colegio, pero desde hace 15 años no mantenemos contacto. O D, una persona con la que compartimos a diario, hablamos con ella, la escuchamos. Es importante tener claro que sin comunicación no hay relación. Y para tener una relación estrecha con alguien, debo de pasar tiempo con esa persona, debo escucharla, debo hablarle, debo hacerle preguntas para conocerla mejor. No solo en los malos momentos, sino en todo tiempo. Y yo creo que tenemos algunos problemas prácticos con la oración. Y yo al menos los he tenido y muchas veces me veo enfrentados a ellos. Y me gustaría hablar de 2 temas donde yo veo que hay algunos temas o problemas prácticos que muchas veces caen a mi vida en la oración. Y el primero es que la oración, si bien la definimos como el hecho de hablar con Dios, realmente en la práctica es nosotros hablándole a Dios. No tomamos tiempo en quietud para escuchar a Dios, no tomamos tiempo para permitirle a Él que Él nos hable. Y esto es algo que debemos de aprender a hacer. La oración, el segundo punto es que la oración la vemos como un evento para el cual necesitamos agendar algo.
Y no lo vemos como una comunicación constante, como algo improvisado, algo natural en nuestras vidas. Y no digo que con esto no quiero decir que no debamos separar tiempo a solas con Dios, pero el hablar con Dios es algo que podemos hacer en cualquier lugar, en cualquier momento. Y con esto viene a mi cabeza Hebreos 4:16, que dice lo siguiente: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Dios lo que desea es que nos acerquemos confiadamente a Él. Él no es como una persona muy importante según criterios humanos. Pongamos y pensemos quizá en el presidente de los Estados Unidos. Si yo quisiera hablar con él, primero tengo que tener un tema que sea lo suficientemente relevante para que él me quiera escuchar. Y una vez si él evalúa si ese es un tema relevante para él, debo de pasar toda una serie de filtros por un montón de personas antes de saber si realmente él quiere escuchar acerca de ese tema. Dios no es así. Dios es lo más grande y maravilloso que existe, pero Él nos da acceso al trono de la gracia y nos dice que nos podemos acercar a Él confiadamente. Y con esto quisiera que vayamos al punto 2. ¿Y qué cuando la enfermedad llega a nosotros o a los nuestros? Y acá vamos a hablar de 3 aspectos: el rol de los ancianos, el rol nuestro y de nuestros hermanos, y que debemos orar con fe. Y primero quisiera que leyéramos el pasaje en el cual está contenido este punto. Y es Santiago 5 del 14 al 18 y dice lo siguiente: ¿está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por eso confiénsense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. Realmente, durante el último año, muchos de nosotros, muchos de los que estamos acá, nos hemos visto enfrentados a la enfermedad, sea el COVID, y esto de forma directa o indirecta, al cáncer, a enfermedades crónicas. Algunos de nosotros hemos perdido seres queridos como consecuencias de estas enfermedades. Y Santiago, en su cierre de la epístola, nos da una serie de recomendaciones de qué debemos hacer cuando la enfermedad llega a nuestras puertas. Y lo primero es el rol de los ancianos. Los ancianos de la iglesia son los pastores del rebaño. Son los que están llamados inicialmente para que vayan a orar por los enfermos. Aquí Santiago tanto nos recuerda a nosotros como el rebaño que debemos de pedir soporte en oración, pero también le hace un recordatorio a los ancianos de su responsabilidad, de esa responsabilidad que tienen por velar por el rebaño tanto de forma física como espiritual. Cuando una oveja se lastima, esta busca al pastor. Dentro de este pasaje hay 2 temas que han generado bastante discusión en muchos momentos. Y el primero es que Santiago indica que los ancianos unjan con aceite al enfermo. Y más que discutir aquí el tema, realmente yo creo que tenemos que tener algo muy claro. Y es que el uso del aceite es algo que ha generado, como digo, muchas interpretaciones y discusiones. Pero lo que debemos recordar es que no es el aceite el que sana, es el Señor, es Dios. El versículo 15 dice: la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Y este es otro tema que también nos ha generado discusión. Notemos que el versículo anterior indica que si la persona ha pecado, su pecado se le perdonará. Importante tomar en cuenta que este sí es un sí condicional, ya que no siempre la enfermedad es consecuencia del pecado.
como en muchos momentos hemos podido llegar a pensar. ¿Cuántos de nosotros en algún momento no hemos pensado o le hemos dicho a Dios, Dios, ¿qué hice para merecer esto? Los amigos de Job pensaron que sus circunstancias eran consecuencia de su pecado. En Juan 9 encontramos la historia del hombre ciego que fue sanado por Jesús. Y los discípulos, cuando lo vieron, le preguntaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién ha pecado, sus padres o él? A lo que Jesús respondió que no fue él ni sus padres, sino que fue de esta manera para que las obras de Dios se manifestaran en él. Y con esto voy al segundo punto de esta sección, y es el rol nuestro y de nuestros hermanos. Algo que debemos de tener claro es que la espiritualidad se vive en comunidad y no de forma individual. Y es por esto que Pablo también nos llama que no debemos de tener por costumbre dejar de congregarnos. Nuestra comunidad de fe, la iglesia, tiene un rol y tiene un rol que nosotros no podemos llenar en soledad o aislamiento. Y la primera parte de Santiago 16 dice, por eso, confiésense unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Las circunstancias que vivimos hoy en día han tenido un impacto negativo en la forma en la que hacemos comunidad. Y aunque la tecnología nos ayuda a mitigar esta situación, no es lo mismo. Pero no por esto debemos de dejar de hacerlo. Y es necesario que conscientemente tomemos la decisión de generar dicha comunidad por medio de la tecnología, tal como lo estamos haciendo en este momento. Santiago nos llama a orar unos por otros y las reuniones de oración de los sábados son un excelente momento para hacer esto. Este es un tiempo en el que podemos colocar en las manos de Dios nuestras cargas y las de nuestros hermanos. Y vean, esto no se trata de que le mando un correo, le mando un chat al pastor diciendo, oren por mí. No, de esto no se trata. Se trata de reunirnos, se trata de apoyarnos juntos en oración como hermanos. Se trata de que estemos juntos y nos apoyemos. No es un tema de que mando una petición. Es de que nos unamos como una comunidad de fe a orar unos por otros. Santiago también nos deja claro que no es solamente los ancianos los que tienen la responsabilidad de orar por el rebaño, sino que nosotros como hermanos debemos apoyarnos unos a otros. Y esto también es lo que Santiago resalta al decirnos que confesemos nuestros pecados unos a otros. No se trata de que hoy al finalizar el culto vamos a hacer una ronda para que cada quien comparta cuál fue el peor pecado que hizo durante la semana. No se trata de eso. Se trata de que debemos de tener un círculo cercano de creyentes con el cual nos sintamos en la libertad de compartir nuestras luchas sin temor a ser juzgados. Un círculo en el cual nos podamos apoyar. Yo pueda apoyar a otros, otros me puedan apoyar a mí. Cuando flaqueo, que nos apoyemos para ir por el camino correcto. Y el tercer aspecto de esta sección es que debemos orar con fe. La segunda parte de el versículo 16 y hasta el versículo 18 dice lo siguiente. La oración del justo es poderosa y eficaz. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró para que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. Hace algunos días escuchaba la historia a un amigo compartir que tenía un amigo grave con un problema de salud bastante complicado y este tenía mucho dolor y en medio de su desesperación por el dolor que tenía, él decidió enviar dinero a una emisora que le decían que si enviaba una ofrenda orarían por él y él sería sanado. Pero posteriormente a hacer esto y enviar la ofrenda, su dolor seguía, por lo que él decidió llamar a la emisora y les preguntó que si es que qué había pasado, que si no habían orado por él. Y la respuesta que le dieron fue la siguiente. La respuesta que le dijeron fue que sí habían orado por él, pero el problema es que él no tenía fe y que por eso no había sido sanado.
Tristemente, hay personas que han usado la palabra de Dios para lucrar. Se valen del dolor y la desesperación de una persona para quitarle su dinero, pero no solo su dinero, también golpear su fe en Dios. Y esto es algo con lo que debemos de tener mucho cuidado, ya que no está alineado a la palabra de Dios. Recordemos que Pablo oró 3 veces para que Dios le quitara su aguijón. Sin embargo, Dios, ¿qué le dijo? Le dijo, bástate en mi gracia. Dios no le dijo a Pablo que tenía poca fe y que por eso no se lo quitaba. En las reuniones de oración, hemos estado orando los sábados por personas que han fallecido, por personas que no han sido sanadas. ¿Y es esto porque no tenemos fe? ¿Quién de nosotros quizás ha pensado que Dios no nos responde como quisiéramos porque no tenemos fe? En la Biblia hay ejemplos de grandes personas de fe que no hicieron milagros. Juan el Bautista. ¿Y es esto porque él no tenía fe? Recordemos algo, podemos orar con fe, pero no siempre sucederá lo que pedimos. Dios tiene planes mayores a los nuestros, los cuales involucran circunstancias difíciles, como veíamos en la segunda semana, que Él usará para perfeccionarnos, tal como lo comentaba Santiago. Entonces, ¿a qué se refiere Santiago cuando habla de una oración de fe? Y aquí varios comentaristas y predicadores indican que esta oración está relacionada a esos momentos particulares, cuando Dios nos da una urgencia de orar por otra persona y pone en nosotros una certeza particular que Él hará algo maravilloso. Algo muy importante es que esta fe no es exclusiva para los ancianos. También notemos que acá no se está hablando en el pasaje de sanadores, sino de todos nosotros, los hermanos de la iglesia. Dios puede usar a cualquiera de nosotros para manifestarse cuando a Él así le plazca. Como dice Santiago, veamos el ejemplo de Elías y consideremos que él era una persona con debilidades, igual a nosotros. Recordemos una de las debilidades de Elías. Después de desafiar a los sacerdotes de Baal, huyó por miedo a Jezabel. Llama la atención que después de que él vio ver a Dios hacer un milagro increíble, trayendo fuego del cielo, huyó por temor a una persona. Elías era una persona igual que nosotros, que tenía temor y que en algunos momentos ante el temor perdía su vista de Dios. Y con esto vamos al último punto de hoy. Nuestra mayor necesidad no es física, es espiritual. Y vamos a leer el pasaje que está al final, Santiago 5 del 19 al 20. Dice lo siguiente: hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella, recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. No podemos olvidar cuál es nuestro propósito en la tierra. El propósito nuestro en la tierra es conocer a Dios y darlo a conocer a los demás. Dios cuida de todas las áreas de nuestra vida, pero Él está más interesado en que le conozcamos y que los demás lo lleguen a conocer. Si bien nos podemos sentir súper contentos cuando Dios responde a nuestras oraciones en la manera que quisiéramos que Él lo haga, esto no siempre va a suceder. Lázaro fue levantado de los muertos una vez, y aunque sus hermanas seguramente oraron y lloraron la segunda vez que murió, Él no volvió a resucitar. Debemos tener claridad de algo, que los milagros tienen el propósito de autenticar el mensaje, pero no son el fin en sí mismos. Tenemos la responsabilidad de llevar la palabra de Dios a los que no la conocen o a aquellos que se han extraviado de la verdad. De con amor tenemos que hacer todo lo que está en nuestras manos para que ellos regresen a Cristo. Y para terminar, me gustaría resumir los puntos que hemos visto hoy. Lo primero es que no importan nuestras circunstancias,
Siempre debemos estar conectados a Dios. El segundo es que cuando la enfermedad llega a nosotros, debemos pedirle inicialmente a los ancianos que oren por nosotros. El tercero es que la espiritualidad se vive en comunidad. El cuarto, que Dios no siempre responderá como quisiéramos. Y por último, nuestra mayor necesidad no es física, es espiritual. Los milagros sirven para autenticar el mensaje y no son el fin en sí mismo. Y Dios nos llama a orar unos por otros, nos llama a orar por aquellos que están enfermos. Y yo sé que el día de hoy entre nosotros hay personas que están enfermas. Y quisiera pedirle en este momento a Jesús que pudiéramos tomar un momento y le pido a cada uno de nosotros, vean, si estamos haciendo algo al mismo tiempo, detengamos lo que estamos haciendo. Quiero que apliquemos lo que Dios nos está llamando a hacer en este pasaje. Entre nosotros tenemos personas como Richard, que ha estado pasando por una enfermedad. Y quisiera que en este momento todos nos unamos en oración. Ahí donde estemos, unámonos en oración. Y le voy a pedir a Jesús que nos guíe en oración por los enfermos de la iglesia. Gracias, Lucas. Vamos a orar. Pablo a los filipenses le escribe: el mismo Dios que cuida de mí. Él hablaba de sí, hablando a los filipenses. Dice, suplirá todo lo que necesiten. Y siempre tendemos a pensar en esa capacidad de Dios de proveer, que es proveer alimento y proveer. Sí, todo eso está muy bien, pero Dios también es poderoso para sanar, para salvar. Dice Pablo a los filipenses, y va a suplir todo lo que necesitamos. Y hoy vamos a ponernos de acuerdo para orar por sanidad de varias personas, y en especial de amigos nuestros y que son parte de nuestro esfuerzo de oración los sábados, a los cuales les invito a que nos acompañes. Padre bueno, y nos ponemos de acuerdo todos, Señor, y como bien decía Lucas, vamos a parar lo que estamos haciendo, vamos a enfocarnos, Señor, en esto, Señor, nos ponemos de acuerdo cada uno de nosotros, todos los que estamos en este momento conectados, Señor, para aclamar, Señor, nos ponemos de acuerdo para orar, Señor, para presentarte ante ti, Señor, en oración y súplica, Padre, la vida de nuestros hermanos, amigos y familiares también, Señor. Oramos por Richard, Señor. Padre, nuestro hermano en la fe, Señor, gracias por su vida. Oramos porque tú hagas una obra milagrosa en su cuerpo, Señor, que tú sanes, restaures, reconstruyas, Señor, vuelvas, disipes, Padre, en el nombre de Jesús, Padre. Oramos todos juntos, Señor, clamando al Dios poderoso, Señor, por la vida de Richard, Padre. También quiero pedirte por él, mi amiga, de muchos de nosotros, Señor, Padre, rogamos, Padre, que tú, Dios, disipes cualquier tumor en su cerebro, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hagas un milagro, así como Rocío contaba, Señor, también oramos, Padre, por un milagro para la vida de Amy, Señor, para el señor Chávez. Dios, Padre, restaura su vida, dale fuerzas en medio de este proceso en el que está, Señor. Gracias por la obra que tú has hecho, pero seguimos clamando a aquel que es poderoso para sanar y para salvar, Señor, Padre, para que tú limpies, restaures, Señor, quites cualquier cáncer o célula malformada que esté en este momento afectándolo, Señor. Por Titita, Señor, hermana de Gonzalo, hermana de Omaira, Señor, oramos por un milagro, Señor. Oramos porque tú hagas una obra redentora, Señor. Para hay algo imposible para ti, no lo hay, Señor. Y por eso venimos ante ti. Por eso Santiago, tu medio hermano, nos anima a reunirnos en oración, a clamar a ti, Señor, porque no hay nada imposible para ti, Señor. No hay nada de lo que ocurre, Dios, en la vida de Titita, Señor, que Padre, que tú no puedas hacer, que tú no puedas sanar, que tú no puedas restablecer, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por Teresa, Señor, tía de Mari también, Señor. Haz un milagro, Señor. Limpia su cuerpo, Señor, de cualquier célula cancerígena, Señor, que le esté afectando, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Oramos, Padre, por una obra milagrosa, por Ana Victoria afectada por COVID, Señor. Limpia su cuerpo, o sea, Padre, quita de su cuerpo cualquier virus, Señor, y sobre todo cualquier secuela que pueda quedar en su organismo
producto de este virus, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Oramos también por Giovanni, Señor, con un problema cerebral, Señor, muy serio, Padre. Pero también venimos a aquel que es poderoso, aquel que detuvo la luna y el sol, aquel que le mandó a callar a los vientos y a los mares, aquel que partió el mar por mitad, Señor, aquel que es poderoso, Señor, aquel que hizo de una palabra, hizo de la nada, hizo el universo, aquel que sopló vida sobre nosotros, Señor, sopla vida sobre Giovanni Ortiz, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, oramos por nuestro hermano, el pastor Mauricio, Señor, en vida abundante, Señor, Padre, también afectado por COVID, Señor, Padre, ruego, Dios, que tú limpies su cuerpo, que tú restaures su cuerpo, Señor, y que también no hayan secuelas, Señor, en su organismo, producto de este virus, Señor. Padre, y cualquier hermano, Señor, que hoy, Dios, de los que estamos aquí reunidos, Señor, que está siendo afectado por cualquier tipo de dolor, de malestar, de incomodidad, Señor, de enfermedad, Señor, oro, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Nos ponemos de acuerdo, Señor, y tu palabra dice que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, tú lo vas a hacer, Señor. Oramos en fe, Señor. Oramos con fe, como hablaba Lucas hace un momento, Señor. Padre, oramos con fe, Señor, en aquel que es capaz de hacer la obra milagrosa, Señor. Sana, restaura, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Ahora te damos gracias, nos unimos en agradecimiento. Hemos orado y hemos suplicado a Dios y ahora damos gracias, Señor, en fe. No lo vemos, no sabemos qué va a ocurrir, Señor, Padre, pero oramos en fe, Señor, oramos con fe y por eso te damos gracias, Señor, de que tú de alguna manera, Señor, vas a hacer que estas cosas bajo los estándares tuyos, los estándares del cielo, obren para bien, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor. Gracias, Padre bueno. Te alabo y te bendigo, Señor. Y te doy gracias, Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, Lucas, por esta palabra.